Mientras la Rusia que todos conocemos se extiende por vastas tierras de Europa, el Oriente Medio y por toda la Asia, compartiendo fronteras con países notables, a un lado de la Rusia menos explorado, oculto en sus propias repúblicas autónomas. Son 22 de estas repúblicas, verdaderos países dentro del país, cada uno con su lengua oficial, constitución y control sobre recursos naturales. Estas repúblicas ofrecen una visión única y diversificada de Rusia, mucho más allá del estereotipo que a menudo percibimos. Ellas tienen culturas distintas y fascinantes, un mosaico de tradiciones que, lamentablemente, está desapareciendo lentamente. Las razones detrás de este fenómeno complejo te las contaré a partir de ahora. Pero en lugar de abordar todas las 22 repúblicas de una vez, vamos a explorar algunas de las más intrigantes, comenzando por Crimea, una república rusa con estatus internacionalmente disputado en 2014. Después de la revolución ucraniana que destituyó al presidente Viktor Yanukovych. Rusia anexó Crimea, desencadenando un conflicto que involucró a fuerzas separatistas y militares rusos. Esta región, marcada por su turbulenta historia, es un ejemplo fascinante de las complejidades geopolíticas que moldean las repúblicas rusas. El controvertido referendo realizado en toda Crimea, considerado ilegal por las constituciones ucranianas, abordó la cuestión crucial de la reunificación con Rusia, presentando oficialmente más del 90% de apoyo. Sin embargo, la votación fue marcada por boicotes de muchos leales de Ucrania, siendo declarada legítima por gobiernos occidentales y por la ONU a pesar de las controversias. Rusia formalmente anexó Crimea el 18 de marzo de 2014, incorporando la República de Crimea y la ciudad federal de Sebastopol, como sujetos federales de Rusia, números 84 y 85. Después de estos eventos, Ucrania decidió cortar el canal de Crimea del Norte, que anteriormente suministraba el 85% del agua potable de Crimea. Esta medida resultó en una drástica reducción en la área cultivada en la región, pasando de 130.000 kilómetros en 2003 a apenas 14.000 en 2017. La compleja historia de Crimea, unida a su disputado estatus, convierte a esta región en un lugar de particular interés no solo desde una perspectiva política, sino también en términos de impacto ambiental y agrícola. Crimea es una región geográficamente única, conectada a Ucrania solamente por un estrecho istmo, una franja de tierra estrecha con solo 5 kilómetros de ancho, que casi la convierte en una isla. Además, Crimea se caracteriza por sus majestuosas montañas y un clima subtropical, elementos que a menudo resultan inesperados al pensar en Rusia. Destaca también la presencia de los tártaros de Crimea, una minoría étnica predominantemente musulmana, que representaba alrededor del 10% de la población en 2014. Esta comunidad tiene raíces profundas que se remontan al final de la Edad Media, contribuyendo a la diversidad cultural de la región. Sin embargo, los tártaros de Crimea enfrentaron una dura realidad cuando fueron expulsados a la fuerza hacia Asia Central, por el gobierno de Joseph Stalin, como una forma de castigo colectivo. Tras la disolución de la Unión Soviética, los tártaros de Crimea comenzaron a regresar a la región. Actualmente, la composición demográfica muestra que el 16% de la población es ucraniana y el 68% es rusa. Volviendo al tema del clima, puede ser interesante explorar una república que se ajusta más a nuestras expectativas tradicionales de Rusia. En este modelo, las ciudades que más se destacan por ser de los lugares más fríos del mundo son Yakutia y Sajá. Se trata de la mayor entidad política del mundo que no es una nación soberana. Si se la considerara como un país, Yakutia ocuparía la 8ª posición, ubicándose entre Argentina e India en términos de extensión territorial. La población en esta región es diversa, estando predominantemente compuesta por los yakutos, que representan alrededor del 50%, seguidos por un 38% de rusos y diversas otras minorías. Esta región tiene 2 lenguas oficiales, el ruso y el yakuto. Siendo que el yakuto es hablado por aproximadamente el 40% de la población, y pertenece a la familia de lenguas yakutes, son notables por ser el grupo más parecido a los del este asiático en toda Rusia. Sus tradiciones incluyen vestimenta colorida, una cocina única y festivales de verano vibrantes.
Destacó el ICEAC, un evento significativo en el que las familias se reúnen para disfrutar de panqueques, carne de caballo, pescado seco o frito, y koumis, una bebida fermentada hecha a partir de la leche de yegua. La capital de Yakutia es la helada Yakutsk, considerada la ciudad más fría del mundo, con una temperatura promedio de -8 grados Celsius y mínimas que pueden llegar a -38 grados Celsius en enero. Además del clima extremo, la ciudad está construida sobre permafrost continuo y es famosa por albergar minas de diamantes, como la mina de diamantes 2017. Yakutia no se destaca solo por el clima frío y los festivales vibrantes, sino también por sus ricas reservas de diamantes. Bashkortostán, por su parte, es otra república intrigante con una población de aproximadamente 4 millones de personas, lo que la convierte en la más poblada entre las repúblicas rusas. Ubicada en las proximidades de Kazajistán, Bashkortostán presenta una geografía impresionante compuesta por 27 lagos, 13.000 ríos y diversas montañas. La composición étnica abarca el 30% de basquires, el 36% de rusos, el 25% de tártaros y el 9% de varias otras minorías. Bashkortostán es reconocida por su rica cultura y historia, especialmente en torno a la danza, la música y los festivales folclóricos. La ciudad capital está ubicada donde vive aproximadamente un cuarto de la población, y es donde encontrarás las mayores refinerías de petróleo de Rusia. Hablando de religión, no podemos dejar de destacar la república más diversa de Rusia, Daguestán. Esta república está ubicada al norte de Azerbaiyán, con una costa en el mar Caspio. Alberga más de 30 grupos étnicos y 81 nacionalidades, siendo considerada una de las repúblicas más lingüística y étnicamente diversas de Rusia. Aunque es étnicamente diversa, no es tan diversa en términos de religión, ya que el 83% de la población sigue la misma religión, que no es el cristianismo ortodoxo predominante en el resto de Rusia. En cambio, las personas de Daguestán siguen el Islam, lo que se puede atribuir a la ubicación geográfica de la región y su proximidad al Medio Oriente. Daguestán es una región relativamente cálida, con una temperatura media de 26 grados en julio. Ahora, pasando a otras repúblicas exóticas de Rusia, tenemos aquellas ubicadas a lo largo de la extensa costa del Mar Negro. Lo que es fascinante en esta región es que es posible cultivar té, lo cual es muy sorprendente. Esta región es rica en recursos naturales como petróleo, gas natural, oro, plata, tungsteno y hierro. Sin embargo, a pesar de estos recursos, sigue siendo una de las partes más pobres de Rusia, con un ingreso per cápita de alrededor de $38.000. Este es un patrón observado en muchas repúblicas rusas, donde a pesar de tener acceso a recursos naturales valiosos, la generación de riqueza no corresponde a lo esperado. La centralización del poder en Rusia comenzó hace 2 décadas con la elección de Vladimir Putin el 26 de marzo de 2000. Este fue el inicio de un periodo de extensas reformas para centralizar la autoridad en el gobierno federal y alinear todas las leyes de las repúblicas con la Constitución rusa. Putin estableció distritos federales para ejercer el control federal sobre las repúblicas, y a lo largo de los años, hubo una pérdida gradual de autonomía para los gobiernos republicanos. En junio de 2018, se aprobó una ley que redujo el estatus del idioma ruso a expensas de otros idiomas oficiales en las repúblicas. Todo esto sugiere una determinación de Putin en eliminar completamente a las repúblicas, sus culturas y lenguas, para obtener un control total sobre toda Rusia. Ante esta situación, las repúblicas pueden no sobrevivir por mucho más tiempo. Debido a su ubicación geográfica única, su extensión territorial abarca una variedad de climas y paisajes, desde las vastas estepas de Siberia hasta los densos bosques de la taiga, y las majestuosas montañas del Cáucaso. En algunas de las ciudades más frías, el clima extremo puede llegar a 50 grados bajo cero. Y en otras partes, las temperaturas pueden alcanzar 30 grados positivos. El país cuenta con una población extremadamente grande, con 144 millones de habitantes. Su densidad poblacional varía significativamente en todo el país, siendo las áreas urbanas las más pobladas, destacando la capital Moscú y la ciudad de San Petersburgo.
pero si retrocediéramos en el tiempo, tal vez no pensaríamos que algún día algunas tribus eslavas se unirían y se convertirían en uno de los países más fuertes de Europa. Todo comenzó con tribus eslavas que vivían en aldeas y luchaban entre sí, hasta que en el siglo IX, una ciudad llamada Kiev se convirtió en el centro de un poderoso estado conocido como la Rusia de Kiev. Fue allí donde estas tribus comenzaron a aprender de los bizantinos, intercambiando ideas y adoptando el cristianismo ortodoxo como su principal creencia religiosa. Fue un periodo de renovación, crecimiento cultural y religioso. En el siglo XIII, Rusia presenció la llegada de los mongoles, liderados por la Horda de Oro, bajo el mando de Genghis Khan y sus sucesores. Esta invasión marcó un periodo desafiante en la historia rusa, ya que los mongoles impusieron su dominio sobre el territorio ruso. Fue una época de dificultades para los rusos, quienes enfrentaron la opresión y la explotación mongol. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Rusia no se rindió y resistió el dominio mongol. Con el tiempo, Rusia comenzó a recuperarse gradualmente de este periodo sombrío. Esta recuperación no ocurrió de manera inmediata, sino a través de un largo proceso de resistencia, adaptación y desarrollo. La resistencia rusa desempeñó un papel fundamental en este proceso, permitiendo que el país recobrara gradualmente su independencia y autonomía. Finalmente, Rusia emergió de este periodo de dominación mongol y comenzó a avanzar hacia la construcción de su propio estado e identidad, marcando un importante capítulo en su historia. En el siglo XVIII, uno de los gobernantes más destacados de Rusia, Pedro el Grande, desempeñó un papel fundamental en la transformación del país. Su liderazgo visionario y reformista marcó una era de modernización significativa en Rusia. Una de las realizaciones más emblemáticas de Pedro fue la construcción de la impresionante ciudad de San Petersburgo, que se convertiría en un importante centro cultural y político en Rusia. Además, Pedro el Grande expandió considerablemente las fronteras del país. Su política exterior agresiva y diplomacia hábil llevaron a Rusia a conquistar territorios adicionales, consolidando su estatus como una potencia europea. La expansión territorial no solo aumentó la influencia de Rusia en la escena internacional, sino que también enriqueció al país con recursos naturales y nuevas oportunidades económicas. Bajo el reinado de Pedro, Rusia experimentó una serie de reformas, incluyendo cambios en la administración, la educación y el ejército. Estas transformaciones modernizaron el Estado ruso, y lo colocaron en un camino de desarrollo acelerado. Y la convirtió en una potencia europea relevante. En el siglo XIX, Rusia vivió una serie de eventos significativos, que tuvieron un impacto duradero en su historia. Uno de los más notables fue la invasión de Napoleón a principios del siglo, durante las guerras napoleónicas. La campaña rusa de 1812 resultó ser un desastre para Napoleón y sus fuerzas. Las condiciones climáticas severas, la inmensidad del territorio ruso, y la táctica de retirada adoptada por el ejército ruso, conocida como «tierra quemada», debilitaron drásticamente las fuerzas francesas. Cuando Napoleón finalmente llegó a Moscú, encontró la ciudad abandonada y incendiada por los rusos. La falta de suministros y el comienzo del duro invierno ruso, llevaron a una retirada desastrosa de las fuerzas francesas. Esta estrategia llevó a que Rusia ganara la guerra de manera estratégica. A pesar de haber ganado la guerra exterior, en el siglo XIX, Rusia comenzó a enfrentar crecientes tensiones internas, ya que los ciudadanos estaban descontentos con el régimen político del país. Estas tensiones culminaron en revueltas significativas, como la Revolución de 1905 y la Revolución de 1917. La Revolución de 1905 fue una manifestación de la insatisfacción popular con las condiciones de vida y el régimen autocrático del zar Nicolás II. Aunque no resultó en un cambio significativo en el régimen en ese momento, señaló el creciente deseo de reformas políticas y sociales en Rusia. Por otro lado, la Revolución de 1917 fue un evento verdaderamente transformador que llevó a la caída del zar Nicolás II y al establecimiento de un gobierno liderado por los bolcheviques, que a su vez estaban encabezados por Vladimir Lenin. Esta revolución tuvo repercusiones globales y marcó el inicio del régimen comunista en Rusia,
que posteriormente se convertiría en la Unión Soviética. La importancia de Lenin para Rusia fue tan grande y significativa para su historia, que hasta el día de hoy su cuerpo se conserva en su mausoleo en Rusia, bajo el actual gobierno de Vladimir Putin, generando controversias en el país desde hace casi un siglo. Según las fuentes históricas que tenemos, Lenin sufrió 3 derrames cerebrales, y después de entrar en un lento estado de coma, falleció. Se suponía que sería enterrado de inmediato, ya que había afirmado en vida que no quería que su cuerpo fuera preservado para la eternidad. Sin embargo, parece que sus planes fueron interrumpidos, ya que los soviéticos decidieron preservar su cuerpo. En la actualidad, su cuerpo se encuentra en un mausoleo de madera erigido cerca de la Plaza Roja, donde es conservado por especialistas que lo mantienen embalsamado y con prácticamente la misma expresión. De acuerdo con algunas fuentes disponibles en Internet, se gastan 173.000 euros al año, equivalente a $1 millón, para mantener el cuerpo del comunista en perfecto estado. Durante la crisis global de 2020, algunos líderes rusos como Vladimir Chernovsky consideraron la posibilidad de vender el cuerpo momificado de Lenin para deshacerse de los gastos y reinvertir el dinero en otros sectores. Según él, había compradores interesados de otros países comunistas como China y Vietnam, y podrían venderlo por algunos miles de dólares. Sin embargo, parece que la idea no tuvo mucho éxito, ya que el presidente Vladimir Putin prefiere mantener el cuerpo del comunista bajo su control. En relación a la historia de Rusia, es importante mencionar que la caída de la Unión Soviética ocurrió en 1991, poniendo fin al mayor estado comunista del mundo. Durante ese periodo, había crecientes tensiones políticas, económicas y étnicas. La economía centralizada estaba en crisis, lo que llevó a la escasez de productos básicos. Además, muchos grupos étnicos diferentes deseaban más autonomía o independencia, lo que generó numerosos conflictos. Las reformas implementadas por el entonces líder, Mikhail Gorbachev, con el objetivo de restaurar la Unión Soviética, no tuvieron éxito. Tras estos eventos, varias repúblicas soviéticas comenzaron una a una a declarar su independencia de la Unión Soviética. Rusia, liderada por Boris Yeltsin, desempeñó un papel crucial en este proceso. Pronto, la Unión Soviética dejó de existir, y las repúblicas que la conformaban se volvieron independientes. Hoy en día, Rusia es un país con muchos aspectos y características que la hacen única y desafiante de entender completamente. El gobierno se opone a un alto el fuego en su conflicto con la vecina Ucrania y enfrenta presiones externas para llegar a un acuerdo, pero mantiene su posición firme en sus decisiones. Hay muchos otros aspectos importantes sobre Rusia que no mencionamos en este vídeo, pero que podríamos abordar en futuros vídeos en este canal. Así que déjanos tus comentarios aquí abajo sobre tus impresiones de Rusia. También te proporcionaremos un enlace al final del vídeo sobre la situación actual en Ucrania para aquellos que aún no lo hayan visto. Un cordial saludo, y nos vemos pronto.